Muchas gracias a Sonia Liliana Vivas y este tema tan importante que nos comparten esta mañana, toda esa cuestión del feminicidio que sigue afectando a nuestra patria, a nuestras mujeres y obviamente contra lo que tenemos que luchar. Continuamos en Encuentros Pedagógicos. Quiero enviar un cordial saludo a quienes están conectados a esta hora de la mañana, a nuestro coordinador general Miguel Ángel Pardo, Angélica Rodríguez, Rafael Pasos, José Honorio Urrea Bejarano, me dicen por ahí que de Gama, al profe Luis Alberto Cardoso, también nos estaba acompañando hace un instante, por ahí vi al profe Pacho Valencia desde la costa. Y a esta hora continuamos en Encuentros Pedagógicos, cuando son las 8 de la mañana, 38 minutos, nos vamos al encuentro con el movimiento obrero. Pliego de emergencia del Comité Nacional del Paro. Quiero saludar a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Fabio, buenos días. Armando, buenos días para usted, para toda su mesa de trabajo y muy especialmente para las maestras y los maestros que están escuchando y viendo este evento de encuentros pedagógicos. Muchas gracias siempre, sí señor, muchas gracias siempre por acompañarnos. Y ¿cómo vamos con ese pliego de emergencia propuesto por el Comité Nacional del Paro? Armando, acabamos de radicar el martes pasado el pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro. Está radicado ya en la Presidencia de la República y obviamente también se lo mandamos a los ministros. Este pliego de emergencia tiene 6 puntos. Es un pliego muy preciso, está hecho única y exclusivamente para atender las cuestiones más angustiantes por las cuales hoy la población está pasando, derivado obviamente de este tema de la pandemia y la cuarentena. Le damos un contexto. El contexto es que nosotros creemos que el gobierno, estamos convencidos de que el gobierno está legislando de manera dictatorial, al margen del Congreso de la República y de la justicia. Es decir, los contrapesos hoy no existen en el país y el gobierno está aprovechando de manera oportunista y descarada los decretos de emergencia para hacer más gravosa la situación de la inmensa mayoría de la población. Entonces queremos precisar ese contexto para poder entender sin lugar a dudas el pliego nuestro. En medio obviamente desafortunada asesinato de líderes sociales y en medio de muchas acciones del gobierno por hacer prisa los acuerdos de paz. En ese marco, los 6 puntos son los siguientes. El primero tiene que ver, obviamente, con la exigencia del gobierno nacional de que haga una intervención directa sobre toda la infraestructura hospitalaria del país, tanto pública como privada, y provea los recursos suficientes para adecuar esa infraestructura a lo que ya se ve venir, un colapso del sistema de salud, causalmente por la misma irresponsabilidad del gobierno que levantó la cuarentena. Y que en el tema de la educación está exigiendo desde la ministra de Educación de que se regrese a clases de manera presencial o alternada. Entonces, el sistema hospitalario va a colapsar. Entonces, esa es la primera petición. Entonces, que se provean todos los recursos suficientes para eso y especialmente que se le reconozca a los trabajadores, a todos los trabajadores de la salud, tanto al cuerpo médico como al cuerpo paramédico, como a los trabajadores de servicios generales de clínicas y hospitales, para que verdaderamente les den un contrato laboral que dignifique su vida. El segundo punto tiene que ver con la renta básica de emergencia. Esa renta básica de emergencia, nosotros estamos diciendo que sea por lo menos de un salario mínimo por 6 meses. El gobierno ha dicho que no a esta propuesta porque ya la presentaron también 54 senadores y en este momento pues quedó hundida en el Congreso de la República, pero obviamente que vamos a insistir en ella en la negociación que probablemente podamos tener con el gobierno. El tercer punto tiene que ver con la defensa de la producción nacional. El gobierno, en medio de los decretos de emergencia, liberó las importaciones de alimentos. Esto es un atropello contra el campesinado y los productores del campo. De tal manera que es muy importante este punto y especialmente estamos reclamando de que el gobierno debería completar el valor de la nómina de las MIPYMES y garantizar el empleo con los derechos para los trabajadores. En ese sentido,
estamos denunciando la actitud del empresariado de querer hacer más gravosa las condiciones de trabajo, reduciendo los derechos de los trabajadores, cosa que ya empezó a hacer el gobierno con la reforma laboral y pensional en medio de los decretos de emergencia. El cuarto punto tiene que ver con una aspiración de la muchachada universitaria y es matrícula cero para la educación superior pública y subsidios suficientes para los muchachos de la educación privada, y asimismo estamos acompañando la exigencia del magisterio de que no se practiquen las clases presenciales. Y el quinto punto tiene que ver con el tema de la mujer que acaba de exponer Viviana desde su rincón con la Polonia, y es evidentemente de las garantías a las mujeres y a la diversidad sexual para que no sean atropelladas en medio de esta cuarentena y esta pandemia, y especialmente exigiendo y demandando del gobierno protección para las mujeres frente a la violencia de género. Y el sexto punto tiene que ver con la exigencia de que sean derogados todos los decretos emanados en materia de la emergencia que hayan violentado y desmejorado los derechos sociales de los trabajadores, como es la reforma laboral y pensional que ahí está. Esos son los 6 puntos del pliego de emergencia. Como se dará cuenta, están circunscritos a los temas más angustiantes de la emergencia. Y como siempre hemos dicho, para esto sí hay plata, ¿sí? Están las reservas internacionales, está la moratoria de la deuda externa, está eliminar las exenciones tributarias a los banqueros y a las grandes empresas multinacionales, e inclusive la emisión monetaria por parte del Banco de la República. Y en ese sentido, pues vamos a estar acompañando cada 15 días los jueves, mediante plantones, la exigencia del gobierno para que sea negociado con el Comité Nacional de Paro estas exigencias. Listo, Fabio. Muchísimas gracias por contextualizarnos muy bien en este pliego de emergencias del Comité Nacional del Paro.